¿Qué tal, estimados amigos de Agenda Abierta? Nuevamente este fin de semana con ustedes, con nuestros invitados habituales, don Kossuth Vázquez. ¿Cómo está don Kossuth, presidente regional del Partido Demócrata Cristiano? Muy bien, Hardy. Un saludo cordial a todos nuestros televidentes que nos siguen semana a semana. También al presidente regional del Partido por la Democracia, don Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, Ardi, muchas gracias por la invitación. Acá estamos. ¿Cómo estuvo su semana? Buena, presidente regional recién electo el 10 de junio, ratificado, sancionado y sacramentado ya por los estamentos del partido, así que por lo tanto estamos comenzando nuestros primeros 2 años de gestión. Muy bien, pues. Ojalá que así nos vaya bien. Y como estamos hablando del presidente, ahora el presidente nacional de Evópolis, don Hernán Larraín Mate, 43 años, abogado, cientista político en Londres, participó en el primer gobierno del presidente Piñera, de una familia muy interesante de la historia de este país. Su padre, ministro de Justicia, Hernán Larraín, su madre fue ministra de Vivienda, Magdalena Mate, su abuelo materno, un gran socialista, amigo Salvador Allende, hermano cineasta, con Oscar incluido. Entiendo más que Hernán, nuestro invitado, también es vocalista de un grupo musical. ¿Qué tal, Hernán Larraín? Bienvenido a la región, bienvenido a Agenda Abierta. Hardy, ¿qué tal? Muchas gracias. Es un gusto estar acá para poder conversar con ustedes de muchas cosas. Efectivamente, todos esos antecedentes penales son ciertos. Es una familia particular, pero muy contento de estar acá. Muchas gracias. Y hablemos de política. Efectivamente, hablar de Evópolis, hablar de Frente Amplio, que son movimientos, partidos sexys. ¿Por qué digo sexy? Porque son partidos nuevos, no tienen una mochila, no tienen que dar cuenta de pasado, a veces injustamente con los partidos como la Concertación, que hizo tanto por este país, pero efectivamente un Frente Amplio que representa la universidad en la izquierda chilena, y Evópolis que viene a refrescar la derecha. Mi pregunta, Hernán, es si Evópolis, ¿qué espacio tiene esta derecha chilena cuando el premio Nobel peruano Vargas Llosa definió que la derecha chilena había una derecha muy cavernaria? Estos días hemos sido testigos, un senador de la zona como Iván Moreira, que habla que la izquierda tiene una agenda del diablo para atacar a la iglesia. ¿Tiene capacidad Evópolis efectivamente de crecer, de horadar, de ser un poco como ciudadano en España? Bueno, yo tengo la impresión de que sí, y que se han ido dando algunos pasos que confirman de que eso es posible. Por de pronto, nosotros hace 2 años éramos solo un movimiento que tenía un diputado. Hoy somos un partido nacional, tenemos una bancada con 2 senadores y 6 diputados. Somos parte de una coalición, Chile Vamos, tenemos ministros como Gonzalo Blumel o Gloria Hood. Nos hemos hecho un espacio dentro de la centro-derecha, y yo creo que una centro-derecha más abierta, más moderna y más liberal sí tiene un espacio hoy día en Chile. En parte importante porque en los últimos 30 años el proceso de modernización chilena, lo que ha vivido el país, pasar a ser una sociedad de clases medias, donde además las personas son cada vez más educadas, más informadas, más exigentes, más autónomas, permiten, yo creo, que un proyecto de una centro-derecha más moderna y más liberal tenga espacio político. Yo creo que no solo le hablamos a las nuevas generaciones, yo creo que le hablamos a los emprendedores, le hablamos a todos aquellos que creen que el motor de la sociedad pasa por las personas, y por lo tanto creo que hay un espacio cultural para Evópolis, y al mismo tiempo creo que le damos diversidad a Chile Vamos. Es cierto, hay una derecha tradicional, ¿cierto?, más conservadora. Yo creo que Evópolis de alguna manera va con los tiempos, de abriéndose un espacio en este país más moderno. Kossuth, tú como demócrata cristiano, este desafío que tiene Evópolis, ¿le puede también orar por el lado de la derecha, la EDC, este partido más nuevo, más liberal? ¿Qué piensas tú, Kossuth? O sea, yo no tengo duda que hoy día todos los partidos que han surgido en este último tiempo, y además los partidos tradicionales, han hecho un esfuerzo importante por tratar de acercarse al centro, y en el centro obviamente nos encontramos nosotros, y por lo tanto ahí hay una disputa soterrada o no, pero va a estar siempre, porque en definitiva de lo que se trata es de entender hoy día de que la gente no se mueve hacia los extremos, la gente se mueve hacia el centro, un centro que tradicionalmente, por lo menos en estos últimos 50 años, ocupó muy claramente la democracia cristiana, y en eso yo creo que está puesto también el empeño y el esfuerzo de los partidos políticos que han ido surgiendo, por ejemplo, Evópolis. Pero sí también decir que a mí me preocupa un poco, porque si bien es cierto, es un partido que hoy día tiene presencia a nivel nacional, un partido que hizo una campaña importante para poder afiliar militantes, en la última elección de mayo, si bien es cierto, presentaron una lista de consenso que estaba encarnada por Hernán, o liderada por Hernán en este caso, el nivel o el volumen de votación
deja harto que desear respecto de un partido que es nuevo, vigoroso, un partido que está entrando y rompiendo recién en la política. Menos del 7% concurrió a las urnas ese día, había voto electrónico también para facilitar el que los militantes pudieran votar ese día, y sin embargo la verdad es que para ser un partido que está empezando y que viene con la energía y con la vigorosidad que uno espera de un partido nuevo, la verdad es que deja mucho que desear el que muy pocas personas hayan ido ese día a concurrir. Ahora uno pudiera decir, mira, hay una mesa de consenso, por lo tanto es menos atractivo, pero los consejeros nacionales y los consejeros regionales y los presidentes de partido también fueron elegidos con una votación bastante disminuida en relación a lo que uno hubiese esperado, digamos, en un proceso de esa naturaleza. Por lo tanto, en eso hay que encender luces y hay que estar atento a lo que pueda ir ocurriendo. No vaya a ser una reunión de un grupo de personas que en definitiva no pase de ser una élite que hoy día conforma también un grupo más dentro de la política chilena, y que por tal razón y por la presencia que tiene mediática también pudiera hoy día haber aprovechado ese espacio para transformarse en un grupo que tiene presencia parlamentaria. Pero a mí me preocupa porque en definitiva si hoy día hay un problema que tiene que ver con la política nacional y con los partidos políticos, el desarraigo, el desafecto que existe entre los políticos y entre los partidos. Antes decíamos tradicionales, pero al ver la situación de Opoli, al ver también la situación del Frente Amplio, a mí me preocupa bastante porque en definitiva ya entonces hay que empezar a ver cuáles son las causas de que ni siquiera partidos nuevos, con tanta vigorosidad como la que irrumpen en la política, estos partidos tampoco logran atraer ni siquiera a sus propios antes de la palabra militantes. al presidente de Opoli, yo te agregaría una siguiente cosa más, Hernán Larraín. El fenómeno de la derecha en el mundo, está surgiendo una derecha muy radical. Aquí en Chile lo vemos con José Antonio Kast, que además paradojalmente ha pedido Kast igual que vuestro senador, que es el más famoso. Tenemos unos Sandón que es populista, tenemos un Chaguán de RN, el Tea Party norteamericano creo que a veces queda corto con esta derecha más dura en Chile. Entonces, la duda que te plantea COSUD con tal vez la poca participación, y yo reitero mi tema, el espacio que tiene Bópoli de esta derecha tan atávica con el pinochetismo, Hernán, que por tanto con rasgos muy autoritarios, con rasgos hoy día con rasgos más mesiánicos, a propósito del tema de la inmigración, a propósito del tema del aborto, en fin. Yo en el fondo quiero plantearte los desafíos que tienen ustedes como partido, cómo irrumpen, cómo al margen los parlamentarios, algunos con mucha visibilidad como Felipe Kast. Sí, a ver, me voy a hacer cargo de los temas de uno. El primero, yo comparto con COSUD que nosotros como partido que estamos naciendo y que tenemos probablemente un impacto social por ser nuevos, más interesante probablemente para mucha gente, tenemos el deber también de tener una militancia potente, activa, y estamos en eso. Parte del desafío de la actual mesa es estar recorriendo el país, es estar potenciando nuestras directivas regionales, es ampliar nuestra base de militantes y tener un partido mucho más vigoroso. Yo creo que nosotros nos hacemos cargo de eso. Eso tal vez tiene que ver con una historia muy corta. No tenemos los 50 años de la DC. Hernán, es una cierto, consulta, disculpa. Pero acá se puede interrumpir, 61 pero tampoco tenemos las divisiones de la DC. La no pregunta, tenemos un momento, para poder hacerme cargo de la pregunta, voy a ser breve. Para que podamos debatir, sí. Tampoco tenemos las divisiones de la DC, no tenemos las facciones, las tendencias, los grupos, los lotes, los chascores, los guatones. Lo que hay al interior de Bópoli todavía es mucho espíritu, mucha épica, mucha unidad. Y eso efectivamente es un desafío en términos de participación. Y para hacerme cargo de la pregunta de Hardy muy breve, efectivamente en el mundo el fenómeno de derechas radicales es una amenaza. Yo comparto ese diagnóstico. Ahora, creo que el fenómeno de los populismos es un problema que cruza a la derecha y a la izquierda. Esa desgraciadamente no es patrimonio de nadie porque aparecen por cualquier lado esto. Y yo creo que el desafío de proyectos como Bópoli es ser riguroso, es ser serio, es promover políticas públicas que realmente sean realizables para poder recuperar la confianza de la gente. Y yo creo que hoy día tenemos una ciudadanía mucho más exigente y criteriosa, que sabe distinguir de un populista de políticos serios. Yo creo que Bópoli está jugado a hacer política en serio. Don Jorge Muñoz, presidente regional del PPD. Mucho gusto. Por favor. No, la pregunta es la siguiente. ¿De dónde sale, a ver, un partido sin historia, ¿cierto? Difícilmente va a tener lo que tiene la ADC o lo que ha tenido el PS, y nosotros el PP ya tenemos 30 años de lotes, ¿cierto? De fracciones, de miradas, ¿cierto? Diferentes de la sociedad, de los temas valóricos, etcétera. Entonces ustedes son un partido nuevo. ¿De dónde sale la militancia?
Porque si la militancia sale de los partidos de derecha, ¿cierto?, decepcionados, y no hay digamos, una simpatía del mundo exterior, digamos, del mundo universitario, popular, social, etcétera, ¿de dónde sale la militancia de Evópolis? Segundo, importante lo que dice el Hardy, ¿cómo diferencian, cierto, que es un problema que yo creo que Felipe acá debe tener con respecto a su tío, que es un, por decirlo menos, cierto, terrorista político de derecha extrema, cierto, pinochetista, que avala y que ha avalado, cierto, todos los horrores de la dictadura? ¿Cómo? Porque siempre han tenido ese problema. Cuando se habla de Kast se confunde. Antonio y Felipe son los mismos, son parientes, pero no hay diferencia entre Evópolis, cierto, y entre el movimiento de Antonio Kast. En tercer lugar, ustedes son parte de este gobierno. ¿Qué opinan con respecto a los indultos de los criminales de lesa humanidad, cierto, que Piñera, cierto, hace un par de semanas atrás dejó en libertad? Esas son algunas inquietudes que tengo con respecto a su... Muy bien. A ver, la primera pregunta es sobre la militancia de Evópolis. ¿De dónde viene? Bueno, la militancia de Evópolis, hay que hacer un poquito de memoria. Evópolis nace fundamentalmente porque un grupo de independientes, principalmente, se conoció en el gobierno de Sebastián Piñera, y Felipe Kast, Luciano Cruzcoque, los dos ministros, Andrés Molina, intendente de la Araucanía, y muchos que estaban de alguna manera colaborando en el sector público y que no tenían una historia ligada a los partidos tradicionales de la centro-derecha, vieron una oportunidad de crear algo nuevo. Y la gran base, por lo tanto, es de un mundo independiente. Y a continuación yo creo que se le ha ido abriendo un espacio también a una nueva generación de gente de centro-derecha que se siente tal vez ajeno por una cuestión de historia con dos partidos tradicionales que tienen un origen, ¿cierto?, en los 80, y ven más bien en Evópolis un partido que es hijo de su tiempo, es hijo de la democracia y de una generación. Yo te diría que es por ahí... ¿Sería equivalente al Frente Amplio por el lado de la izquierda, desde el punto de vista de la cosa más bien de la cosa entre estética y lúdica, o no? Al menos generacionalmente tienen algo en común, emergen en tiempos muy similares, con generaciones muy cercanas, así que responden, creo yo, por así decirlo, a una política post-transición. Hay otros partidos que responden más bien y se desarrollan fundamentalmente en la transición. Yo creo que eso habla de épocas y eso se traduce en lenguajes, en discursos distintos. Respecto a Felipe Kast, ¿cierto?, que es senador de Evópolis, que fue candidato a la primaria presidencial nuestro, y a José Antonio Kast. Bueno, yo creo que primero la gente es muy inteligente y sabe distinguir entre las posiciones de una y de otro. Y creo que lo que ha hecho Felipe, y esto es muy importante, creo yo, es ser parte de un proyecto colectivo. Nosotros creamos un partido, hoy día tenemos una bancada, somos parte de una coalición. Yo creo que José Antonio, que dicho sea de paso, creo que es un poquito violento y excesivo hablar de que es un terrorista, sí. Creo más bien que es un ciudadano que está haciendo política. Tengo diferencias con él, pero creo que esa palabra está un poquito fuera de lugar. Sí creo que está haciendo un proyecto más bien personalista. Él crea un movimiento que no pretende ser partido, y da la impresión que no quiere en el fondo construir representación en elecciones municipales y parlamentarias. El proyecto de Evópolis es de largo plazo, es colectivo, quiere proponerle un sueño de justicia al país, y Felipe es uno de sus líderes. Y finalmente, en materia de derechos humanos, lo primero es que nosotros en Evópolis hemos sido siempre muy claros. Nosotros hablamos de dictadura cuando son dictaduras en Chile y afuera, y hemos sido bien claros en condenar la violación a los derechos humanos que hubo en Chile, y hemos siempre abogado por que haya más justicia, más verdad y más reparación en Chile. Eso como punto de partida. Al mismo tiempo, creemos, en este respecto en particular, en estos casos excepcionales de personas que son mayores de edad, muchas veces con enfermedades crónicas, yo creo que incluso aquellos que cometieron violaciones de derechos humanos tienen derechos humanos. Y yo creo que excepcionalmente pasar los últimos días de personas que incluso a veces han perdido la conciencia, lo pueden hacer con su familia, es un principio que, como dijo el abogado de derechos humanos José Salaquet, es un principio de justicia humanitaria. Y yo comparto ese principio. Cuando es excepcional, corresponde. Y por lo tanto comparto con el presidente. El presidente Piñera, ¿les consultó a ustedes como coalición sobre respecto a esta materia o él decidió en forma particular, cierto? Lo decidió absolutamente en forma individual. Él es el presidente de la República. Lo que pasa y que la ley de es una atribución del presidente de la República, recordemos. Sí, lo que pasa, pero lo que pasa es que también hay condiciones, pues.
en este caso, ¿cierto?, las condiciones para que estos violadores y criminales de derechos humanos, que aún siguen presos algunos, tengan libertad, tienen que cumplir algunas reglas, la mitad de la condena, ¿cierto?, colaboración y arrepentimiento. Ni uno de esos casos, bueno, la mitad de la condena sí, pero ni uno de los otros casos se dio. Hay informes psicológicos, ¿cierto? Hay trabajos que se hicieron con ellos, inclusive Gendarmería recomendó no al indulto. Por lo tanto, ahí se me genera un ruido, ¿cierto?, con respecto a las decisiones. Ahora, tú me dices, disculpa, tú me dices, estas personas de edad, lo que tú, sí, pero los criminales nazis murieron en la cárcel. Los ex Yugoslavia, ¿cierto?, genocidas también siguen detenidos. En Ruanda, ¿cierto?, y en Sierra Leona pasa lo mismo. Por lo tanto, ¿por qué acá deberíamos nosotros tener una excepción, ¿cierto?, con gente que asesinó chilenos, que torturó, que botó en helicópteros, que asesinó y desapareció y violó mujeres y mató niños? ¿Por qué? Cuando nosotros además somos parte, ¿cierto?, Jorge, de un tratado internacional, derecho internacional. Sí, yo creo que es importante hacer distinciones porque creo que están mezclando cosas y no hay que confundir a quienes nos escuchan. Una cosa es el indulto, atribución excepcional que tiene el presidente de la República, que utilizó en forma puntual respecto de personas que, como dije, siendo condenados, estaban en una situación terminal en los últimos años de su vida, eventualmente incluso con enfermedades crónicas, incluso casi sin conciencia. Eso lo hizo el presidente de la República y yo comparto ese principio de justicia humanitaria. Distinto es, porque están mezclando cosas, lo que hizo la Corte Suprema, que es otorgar libertades condicionales a personas que están condenadas por crímenes de lesa humanidad, cambiando un criterio que había tenido la propia Corte Suprema. Si tú quieres podemos discutir respecto a los criterios de la Corte Suprema, pero no confundamos a la ciudadanía, porque una cosa es lo que el indulto del presidente y otra cosa son los criterios jurídicos que la Corte Suprema tiene o no para otorgar libertades condicionales. Pasemos al segundo tema. En relación a las libertades condicionales, lo primero es decir que esta es la Corte Suprema, que en forma autónoma, el principal organismo judicial del país, decidió en estos casos. ¿Es algo que nosotros podemos impugnar? Bueno, hay gente en la centroizquierda que está evaluando una acusación constitucional en contra de estos jueces. ¿Por qué? Porque no les gusta el fallo. Porque consideran de que hay notable abandono de deberes. Esa es la discusión jurídica que se está abriendo. Nosotros desde Devópoli queremos conocer el escrito que va a hacer la izquierda en relación a esta acusación constitucional. Hay que recordar que la acusación constitucional lo que busca es eliminar al juez, quitarle la autoridad. Por lo tanto, es una bomba atómica constitucional. Por lo tanto, nosotros vamos a evaluar en su mérito. Pero nosotros queremos ser bien claros. Creo que hay que cuidar las instituciones y las herramientas de fiscalización. Yo agregaría más. Yo creo que si algo hemos aprendido los chilenos en los últimos 40 y tantos años es que hay que cuidar la convivencia, cuidarla es fundamental y por tanto la responsabilidad de los líderes políticos es muy importante. El lenguaje es importante. Y yo creo que debemos evitar efectivamente su responsabilidad. Han habido tantas acusaciones estos días. Yo creo que hay que cuidar mucho la convivencia porque uno sabe cuándo comienza, uno sabe cómo termina. Vamos un poco, aterricé un poco a tu gobierno, Hernán. La semana pasada hubo un par de encuestas, Criteria Research, que bajó de 60 a 49, CADEM se mantuvo 52 la aprobación del gobierno, CEP se mantuvo, Adimac se mantuvo, la que bajó también fue CADEM. Y como diría un asesor de Clinton cuando fue la primera candidato presidencial, cuando dijo es la economía estúpido. De hecho, este fin de semana nos estamos enterando de que otra empresa también en Santiago está cerrando con un par de cientos de empleados. Pues las cifras pueden ser buenas, pero finalmente Hernán Larraín, el chileno común y corriente, está viendo que están cerrando empresas, se cierra Llanza, se cierra una empresa Pasta Suazo, se cierra Maersk en San Antonio, esta empresa, digamos, ahora que está cerrando en Santiago. El empleo no va en correlato con las cifras macroeconómicas del país, que son buenas. Allí hay una simetría entre generación de empleo y crecimiento del país. Ya son 5 meses de gobierno, ya no basta con echarle la culpa al gobierno anterior, que sin duda, en mi opinión personal, cometió muchísimos errores y por eso terminó como terminó y con 10 puntos de ventaja que sacó el presidente Piñera. ¿Cuál es la mirada de ustedes? Que esta baja, que salgamos de los exabruptos de los ministros, que de por sí son más bien anecdóticos, el tema económico del país. ¿Tiene que ver la baja de la encuesta con eso? ¿Hay cierta preocupación del gobierno, Hernán? A ver, lo primero es decir que efectivamente aquí hubo una baja de las encuestas
Y probablemente lo que está ocurriendo es que se está normalizando la aprobación del gobierno con su base electoral histórica, que es dentro de un 45% aproximadamente. Yo creo que vamos camino al fin de la luna de miel, sí, claro. y pasa un poquito el entusiasmo y se empiezan a ordenar las cosas. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Algunos están diciendo, mire, es la economía. La gente no está sintiendo la economía. A ver, vamos por lo menos por los datos duros. Sabemos que el IMASEC, ¿cierto? El crecimiento del país en los primeros 4 o 5 meses de gobierno es de un 5,1%. O sea, lo que está ocurriendo en términos duros es que se está reactivando la economía, hay más inversión y por lo tanto las expectativas generadas y el compromiso que mucha gente puso en Sebastián Piñera en que el país iba a volver a retomar el crecimiento, que hay que decirlo, fue bajo el 2% en el gobierno de Michelle Bachelet porque no era una prioridad, hoy día está empezando a cambiar la tendencia. Creo al mismo tiempo que el desafío, y esto lo conversamos en el Comité Político el lunes en La Moneda, el desafío es seguir avanzando para que eso se sienta en materia de empleo, se sienta en materia de salarios. Yo creo que eso es un desafío. Mucha gente votó por Sebastián Piñera porque efectivamente creen que Sebastián Piñera tiene la capacidad de echar a andar económicamente adelante el país. Y por lo tanto, desde Bópoli nosotros le hemos sugerido al presidente tener una agenda económica ambiciosa. Nosotros necesitamos tener un crecimiento económico sostenible en el tiempo y eso requiere de reformas agresivas. Requiere, por ejemplo, de meterse en el tema tributario. Yo creo que hay un espacio para modernizar el sistema tributario, para hacerlo más eficiente, más simple. La reforma anterior, desgraciadamente, todos sabemos, tuvo problemas. Yo creo que en materia de reformas laborales también se puede avanzar en dar mayor flexibilidad, en dar mayores espacios para que hayan pymes que tengan la oportunidad de contratar. Creo que hay muchas oportunidades también. Pero disculpa, mañana, por ejemplo, a COSUD, pero lo que respondió esta semana el presidente de la SOFOFA y de la CPC, me parece, Suet y la Raíz Mate, es que ante el pedido del ministro de Hacienda no basta con buena intención de que vamos a dar más empleo, como dijeron ellos. O sea, en el fondo le dijeron, señor ministro, haga usted la pega, porque yo no doy trabajo solamente porque usted me lo pida ni por buena intención. No es un tema de sentimiento la economía. Yo estoy completamente de acuerdo, de hecho, con eso. Y lo que estamos promoviendo desde Bópoli es que junto con las expectativas, con la mayor inversión, este gobierno tenga una agenda muy potente. Yo creo que los ministros Felipe Larraín, el ministro Valente, el ministro Nicolás Monque del Trabajo, deben empezar a proponer reformas para que realmente el crecimiento no sea una cuestión puntual, sino que sea sostenible y de largo plazo. COSUD. A ver, bueno, primero hacerme cargo de algunas cosas que se dijeron anteriormente. Lo primero es decir que es cierto que nosotros tenemos distintas sensibilidades dentro del partido y a mí me parecería que sería ir en contra de una cuestión que es súper lógica y normal esperar que los partidos tengan distintas sensibilidades. Si a mí lo que me preocupa y donde yo quiero hacer el punto fundamentalmente, Hernán, es que ustedes como partido nuevo, la verdad es que dejaron mucho que desear en el último proceso eleccionario al que se enfrentó Bópoli en mayo de este año. O sea, no alcanzó, no fue más allá del 7%. Nosotros votamos sobre el 60% de los militantes, llegamos a casi 15.000 personas que se movilizaron ese día, hace 3 semanas atrás, para elegir a su mesa directiva. Por lo tanto, ese es un tema que para mí no pasa inadvertido. En segundo lugar, respecto del tema de los indultos y el tema del pronunciamiento de la Corte Suprema, yo ahí, mira, puede ser políticamente incorrecto, pero yo tiendo a estar de acuerdo respecto al tema de los indultos. Yo creo que nosotros nos fuimos los que violamos los derechos humanos en este país. Hoy día vivimos en un Estado democrático, existe el Estado, un Estado de Derecho, hoy día las reglas son claras, y por lo tanto que el presidente se haya pronunciado respecto de personas que están en la situación como la que se encuentran, aunque hayan sido violadores de derechos humanos, yo creo que el trato debe ser justamente de la perspectiva de las personas que respetamos los derechos humanos y, como tú bien lo dijiste, esas personas, a pesar de lo que significan para la historia de nuestro país, también tienen derechos humanos. Pero el tema del pronunciamiento de la Corte Suprema es un poco distinto. A mí me parece que la Sala Penal cambió el criterio y ahora, cuando cambia el criterio, uno puede decir, mira, hay condiciones, los jueces interpretan la norma, ningún chileno es distinto ante la ley, somos todos iguales ante la ley, por lo tanto corresponde que a cada uno de nosotros se nos aplique la misma norma, sin duda, no se haga mucho distingo, pero me parece que aquí hay un tema que es mucho más delicado, que tiene que ver con personas que violentar los derechos de las personas no es un crimen cualquiera, no es una persona que
acometido en contra de otros ciudadanos, sino que son personas que fueron parte de una política de terror, una política de exterminio, una política que vino desde el Estado, fue diseñada para ir en contra de los mismos ciudadanos en alguna etapa de nuestro país. Y eso evidentemente a lo menos genera voz de alerta el hecho de que esté cambiando el criterio, y ahí yo espero que efectivamente los partidos políticos que hoy día estamos comprometidos con las instituciones democráticas, estamos comprometidos con el país, estamos comprometidos con consolidar la democracia y con los derechos humanos en este país, evidentemente tengamos un pronunciamiento bastante más claro, y en eso yo esperaría que Evópolis también tenga un pronunciamiento bastante más categórico y más claro, porque me parece que es importante hoy día y es exigible, sobre todo a los actores que hoy día quieren tener preeminencia y quieren tener relevancia en el acontecer político nacional. Y respecto del tercer tema, a mí me parece que es importante señalar, mira, yo creo que lo delicado de esto, si bien es cierto han transcurrido 6 meses, pero aquí hay una cosa que es delicada. El gobierno, o mejor dicho, el candidato Piñera en su minuto y la derecha en su conjunto orquestaron una campaña que en lo personal creo que no se había visto en muchos años en este país. O sea, una campaña del terror. Denostaron a la presidenta, denostaron el gobierno y lo que representó el gobierno de la presidenta. Dijeron que este país se estaba cayendo a pedazos. Además, ofrecieron como alternativa, si es que no ganaba la derecha y ganaba en este caso la centroizquierda, nos íbamos a transformar en Chilezuela. O sea, aquí lo que hubo fue política del terror, una campaña del terror destinada a tratar de conquistar votos. Yo creo que lo lograron, yo creo que lo consiguieron. Pero a la vista está de que las condiciones no son tan fáciles y no se dan de manera tan fácil. ¿Por qué? Porque al país se le ofreció crecimiento económico, mayor y mejor empleo y seguridad. Respecto al crecimiento económico, hoy día hay un consenso en que, y eso se dijo ya a finales del gobierno pasado, de que efectivamente la tendencia era que el país comenzara a crecer, la economía empezara a ir al alza. Pero respecto al tema, y además, bueno, están dadas las condiciones y el hecho que haya ganado Piñera efectivamente genera esas condiciones para que se dé esa experiencia que estamos sufriendo en lo que se refiere al crecimiento, se dé las cosas como se está dando hoy día. Pero en relación al tema laboral o el tema del trabajo, hoy día nosotros tenemos un tema que es importante, o sea, tú no lo dijiste, las cifras alcanzan sobre el 7% de desempleo en este país y me gustaría saber cómo eso se va a resolver, porque en definitiva la expectativa era de que íbamos a tener más y mejores empleos, cuestión que no se ha cumplido, y como bien lo decía Hardy hace una nota atrás, estamos viendo muy por el contrario, empresas que se están cerrando, gente que está perdiendo su fuente laboral, y eso evidentemente hoy día es una situación que por lo menos a mí me preocupa. Bien, a ver, muy breve, en materia de derechos humanos, Evópolis tiene una posición súper clara. En Chile y en el mundo nosotros valoramos la democracia, condenamos las dictaduras y creemos que Chile debe y tiene la obligación de seguir avanzando. Ahora, la discusión respecto del cambio de criterio jurídico de una sala en la Corte Suprema es una cuestión debatible, discutámoslo, veámoslo a la luz del derecho, y si ustedes van a acusar constitucionalmente a un grupo de jueces, creo que hay que ser muy responsable y hay que estudiar muy el mérito de lo que eso significa. ¿Te fijas? Es un poder judicial. Yo no hablé de la posición constitucional. No, pero yo hablé del cambio de criterio y hablé de la posición que tienen que tener los partidos políticos que hoy están comprometidos con la democracia y con la defensa de los derechos humanos. Por supuesto. Y en eso tenemos que ser claros y categóricos. Yo creo que el problema hoy día, el peligro de esto, lo que se está acercando hacia futuro, es que finalmente cambie de tal manera el criterio que mañana Krasnov también lo veamos paseando por Providencia o por Las Condes. ¿Por qué? Porque también presentó un recurso de amparo y la Corte lo acogió. No lo olvidemos que antes del 2000, antes que Pinochet esté detenido en Londres, ¿cierto? Antes Corbalán y otros más se paseaban en la feria comprando verduras y etcétera, etcétera. Por lo tanto, y eso puede suceder. Lo que yo quería decir también, que esos ancianitos que uno ve ahora, como tú planteas, ¿cierto? Gente con enfermedades terminales, lo que tú ves, fueron los más crueles y sanguinarios torturadores y asesinos. O sea, aquí no fue un pato malo que, ¿cierto?, asaltó a una persona y lo mató, que también es repudiable, obviamente. No, estos fueron agentes del Estado, financiados por el Estado, donde ellos marcaban tarjetas en la mañana para llegar a la pega, torturaban y mataban y secuestraban y botaban ciertos cuerpos, inclusive algunos con vida en helicóptero, y en la tarde agarraban, ¿cierto?, la lonchera de la colación, marcaban y se iban para la casa.
esos abuelitos terminales, esas personas en otras partes del mundo, ¿cierto?, siguen detenidos. Eso es lo que yo quería decir. Entonces, no es que sea la forma de decir las cosas. El que es criminal, perdóname, el que es criminal acá y en la guerra aquí. Yo a lo mejor me excedí con el señor Kass, con decirle terrorista. Bueno, él es una persona que generalmente ha hecho apología, ¿cierto?, apología y defensa de todo lo malo, ¿cierto?, y lo perverso que pasó en tiempo de dictadura. Yo y eso es quiero terrible. hacer un punto al respecto, mira, porque efectivamente los países cargan con su historia. De hecho, de estos días en España hay un tremendo debate en España por exhumar los cuerpos de Franco que están en el Valle de los Caídos. Y un debate que está atravesando toda la sociedad española, y quiero recordar que la guerra civil comenzó el 36 y terminó el 39. Estamos hablando hace 80 años. Cuando no se cierran bien los procesos. Yo creo que el orgullo que como chilenos podemos tener es que en Chile estuvo preso el jefe de la inteligencia que ningún otro país de post-dictadura tuvo. Hay decenas de violadores de los derechos humanos que están en la cárcel. Krasnov tiene 620 años. Esta semana le aplicaron 2 condenas más. Mi opinión personal es que efectivamente cuando alguien está enfermo senil, finalmente hasta es una carga para el Estado, tenerlo ahí. Lo que uno espera sí, que ellos hayan colaborado y que haya habido arrepentimiento. Bueno, ahí está el problema. Ahí está el problema. Oye, momentito, esta demencia senil, entre comillas, que la puso en una Pinochet. ¿cierto? No, está bien. Y que después todos han tenido demencia senil con el tiempo, ¿cierto? Y han apelado con ese argumento para poder indultar. Quiero poner un punto, yo no tendría ningún problema, ningún problema en que si esas personas, esos abuelitos que son ahora ya ancianos, hubiesen colaborado, ¿cierto? Se hubiesen arrepentido. El único que ha tenido un arrepentimiento real ha sido este tipo de apellido Jiménez, ¿cierto? Que después estuvo en el caso de Tucapel Jiménez, que fue uno de los asesinos. Y sin embargo, sigue sigamos avanzando con nuestro invitado. Y con respecto al tema, ¿cierto? Ya, para seguir avanzando con el tema. El gobierno, ¿cierto?, de Sebastián Piñera, como dijo Cosut, ofreció buena educación, salud, eliminar las colas, etcétera, etcétera. Lamentablemente, y lo peor aún, y hay en el aparato del gobierno aún faltan, ¿cierto?, personas que se hagan cargo de departamentos, profesionales, ¿cierto?, que se hagan cargo de divisiones que aún quedan pendientes, ceremis, aquí en Puerto Montt especialmente, la, entre comillas, visualidad de la autoridad, que es Jürgensen, lo conocemos hace muchos años porque él fue core, en fin. No tenemos claridad, ¿cierto?, que los ceremis son irrelevantes, no lo conoce la gente, no hay un trabajo, ¿cierto?, que uno pueda decir están desplegados, etcétera. Entonces, sí tenemos uno, que lo vino a proclamar, ¿cierto?, el senador Chaguat, que es este cabro que fue concejal, Orellana, y el ceremi de vivienda, que es el Wainwright, ¿cierto? O eso. Entonces, por lo tanto, preocupa, ¿cierto?, que los cargos de gobierno no esté la gente más idónea, y que además cuando el gobierno termina de instalarse, porque ya han pasado varios meses. Entonces es preocupante. Está muy bien. A ver, lo primero, a propósito, ustedes los veo muy preocupados del actual gobierno. Yo creo que lo primero que ustedes deberían hacer es preocuparse de entender por qué perdieron la última elección. Yo creo que es importante entender cuando que lo dijo, cuando la política del terror, la política del terror, espero que tú también me escuches. No hay problema. Ganaron hace 4 años con una candidata, tuvieron mayoría en ambas cámaras, tenían un proyecto muy popular, y luego de 4 años perdieron la elección y fueron los ciudadanos, no una campaña de terror, los ciudadanos con sus votos, con un 55% de los votos, una cosa histórica, los que dijeron no, muchas gracias. Y creo que los que armaron la nueva mayoría hoy día deberían hacer una reflexión. ¿Por qué perdieron? Tuve la oportunidad hace 2 semanas de presentar el libro de Ignacio Walker, el ex senador y ex presidente de la ADC, Radiografía de una derrota, sobre la nueva mayoría. Yo creo que él da un paso interesante, que sería bueno que ustedes también reflexionaran por qué perdieron. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno actual? Yo lo tengo claro, ¿eh? Está muy bien, yo feliz si quieren conversar eso, porque creo que nosotros, de hecho, cuando perdimos el gobierno con Sebastián Piñera, pasamos un largo tiempo reflexionando qué había ocurrido. Y aprendimos grandes lecciones que siento hoy este gobierno está llevando adelante. Hoy día este es un gobierno de coalición. Hoy día Sebastián Piñera no solo tiene más años y más canas, tiene una cuestión de estadista, tiene una agenda bastante potente conectada con la ciudadanía. Efectivamente, llevamos 4 o 5 meses. La economía está reactivándose, estamos llevando adelante una agenda social muy potente con el tema de la infancia, hay acuerdos nacionales, aquí se ha recuperado el diálogo. ¿Cómo se siente Bópoli? Y creo que eso tiene mucho valor. ¿Cómo se siente Bópoli en el gobierno
siente que están aportando, que son un aporte, la agenda de Evópolis, que tiene matices sin duda con respecto a la UDI? ¿Ustedes están al interior del gobierno cómodos, Hernán? Sí, nosotros sentimos, bueno, primero somos fundadores el año 2015 de Chile Vamos. Esto además es una suerte de anomalía en la historia de la derecha chilena. La derecha siempre fue más bien de alianzas electorales. Y esta es una coalición que fue Juntas a Primarias, que eligió a Sebastián Piñera, que fue Juntas a las parlamentarias y que hoy día gobierna con varios partidos, y desde Evópolis estamos muy contentos por el rol que estamos jugando en esta coalición. Nosotros, si bien somos un partido más pequeño, un partido nuevo, hay respeto, hay un espacio, hemos podido influir con nuestras ideas. Por de pronto, el tema de los niños primero es algo que puso Evópolis sobre la mesa, el gran desafío de sobreinvertir aquí en los niños más vulnerables, en terminar con el Sename, y en ese rol que espero todos estemos de acuerdo, debía terminar de una buena vez. Recordemos además que fue una mesa de infancia con participación del Frente Amplio, de figuras de la ex nueva mayoría, las que lograron el primer acuerdo nacional en materia de infancia. El presidente el día domingo cerró el CREAT de Valparaíso, ¿cierto? Un lugar del Sename que era terrorífico, y estamos empezando a cambiar los estándares. El presidente ayer firmó el proyecto de ley de la Sana Cuna Universal, que tiene un doble efecto, ¿cierto? Que permite que muchos niños tengan hoy día la posibilidad de estar en la Sana Cuna, y además es una súper política laboral porque permite que muchas madres puedan ir a trabajar. Este es un gobierno que tiene una agenda potente en lo económico, en lo social. Creo que la gente así lo percibe. ¿Hemos cometido errores? Por supuesto hemos cometido errores. Pero somos perfectos, somos humanos. Lo importante es reconocerlo, es identificarlo y es asumirlos, y para así aprender. El tema del Sename. Porque acá no solamente el problema del Sename. Si el Sename es una institución, ¿y qué pasa con las otras instituciones? ¿Qué pasó, cierto, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con la atender a estos niños, cierto, vulnerables? ¿Qué pasó con ellos? O sea, aquí apuntamos la reparación, cierto, el cambio de paradigma, cierto, en el Sename, pero esto tiene que ser algo integral. O sea, un niño, no porque viva mal en un hogar, cierto, va a tener las consecuencias que ha tenido. Después, esto es una cadena donde se educa, cierto, cómo lo forman, quién detecta que tiene problemas psicológicos, delictuales, en fin, quién lo enfoca, dónde está el psicólogo, el psiquiatra, quién lo deriva, etcétera. Por lo tanto, ¿es más integral este proyecto de los niños primero, o es solamente un barnizazo y un titular más del presidente? A ver, los niños primero es un proyecto muy profundo y muy amplio, y Evópolis ha hecho una pega de política pública. Eso lo hicimos desde la primaria de Felipe Casa en el año 2017, tenemos los estudios, y hay personas que están trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Subsecretaría de la Infancia, en modificar estructuralmente el Sename. Esto es una política integral, ¿ah? Y yo creo que hay muchas personas que están colaborando desde todos los sectores políticos, porque esto va a requerir de mayores recursos, y está la voluntad porque haya más recursos, va a requerir una nueva institucionalidad, y eso hay voluntad de hacer las correcciones. Ahora, a mí me parece una gran noticia que hoy día estemos hablando de infancia y que hay una preocupación, porque antes todos los recursos se iban a la gratuidad universal, a pagarle la universidad hasta a los más ricos, digamos. Entonces, hoy día creo que estamos preocupándonos donde se producen las desigualdades injustas, que es en los primeros años de vida. Yo creo que estemos hablando de esto es una muy buena señal. ¿Saben? Una de las opiniones que yo tengo, o sea, yo creo que el gobierno del presidente Bachelet cometió muchísimos errores. Hoy día el Partido Socialista está dedicado todos los días teatino a la Contraloría a hacer reclamos, cuando en vez debería estar preocupado de entregar propuestas, en fin, y creen que, digamos, recuperarán el gobierno yendo a la Contraloría General de la República. Y yo creo además que el gobierno puede tomar la agenda con la ley reservada del cobre que lo esta semana, con la ley Sala Cuna Universal, que son iniciativas efectivamente que pueden recuperar la agenda. Cuando yo te planteaba así la comodidad de ustedes, yo creo que hay cierta ansiedad. Primero porque tengo una oposición en el suelo, partamos a base, que está en un ring, ahí todavía groggy. La derecha puede levantar hoy día 4 o 5 candidatos, Chaguán, los dos Cas, Lavín que irrumpe con fuerza. Eso me pone una ansiedad que puede de alguna manera también desequilibrar la agenda del gobierno. Tanta ansiedad, vino aquí el senador Chaguán a proclamar candidato, no los puede sacar eso del eje de la agenda del gobierno. A ver, primero estoy de acuerdo con tu diagnóstico. Hoy día hay una oposición muy débil, y eso paradojalmente para la democracia, incluso para el gobierno, no es bueno, porque tú necesitas una oposición que de alguna manera esté contribuyendo en el debate, haciendo propuestas
y legítimamente defendiendo sus ideas. Desgraciadamente hoy día vemos una cuestión más bien fragmentada, cada uno por su lado. Yo digo súper sinceramente, creo que una reflexión respecto a la derrota, de qué le pasó a la nueva mayoría, de cómo construir una coalición, qué significa hoy día un proyecto de izquierda, es una cuestión bien de fondo que creo que la oposición requiere tener, digamos. ¿Por qué emergió el Frente Amplio? Hay preguntas súper interesantes. Y esa reflexión va a permitir, creo yo, que la centroizquierda tenga un proyecto de oposición, y eso le va a servir a todos. Y yo creo que efectivamente, cuando tú no tienes oposición, tú puedes caer en perder el libreto. Yo creo que el gobierno tiene que estar súper atento en no hacerse autogoles, porque en el fondo tú te haces autogoles cuando no tienes a un rival. Yo creo que eso te obliga a ser súper claro respecto de tu proyecto, de tu libreto, de tu relato. Yo creo, por ejemplo, que en mi sector, en la centro-derecha, en Chile Vamos, se equivocan algunos adelantando las elecciones, nominando candidatos, empezando a hablar de presidenciales. Llevamos unos pocos meses de gobierno. La prioridad hoy día de Chile Vamos, del gobierno de Sebastián Piñera, es cumplir con el gobierno, es cumplir con el programa. Son muchos los compromisos, son muy ambiciosos. Yo creo que el foco debe estar ahí, hablar de cosas distintas a los desafíos que tiene este gobierno. Creo que es un error. Disculpa, antes de ir a comerciales, perfecto. A propósito del diagnóstico lo primero, yo agradezco que Hernán acá nos recomiende analizar el porqué de la derrota, pero que estamos preocupados de ese tema y estamos en ese trabajo. Ahora, eso no nos va a inhibir de tener que hacer un juicio crítico o no de lo que ha sido la gestión del gobierno de Sebastián Piñera, por lo menos en estos primeros 6 meses. Y es por lo mismo que estamos conversando hoy día, y tiene que ver también, mira, y sobre eso mismo a mí me parece que al escucharte observo una actitud muy positiva, y eso es importante, digamos, para un líder político, porque además tú estás representando hoy día un sector de la derecha. Es importante cómo tú te le transmites a tu gente el discurso. Pero eso se contrapone un poco con lo que uno ha venido viendo. O sea, yo creo que si bien la oposición le ha costado articularse, primero también reconocer que tenemos un tema, por lo menos estos primeros 6 meses hemos tenido elecciones en los distintos partidos políticos, y eso obviamente hace que cada uno se concentre al interior y no vaya hacia afuera. Hoy día, claro, de aquí para adelante la exigencia aumenta, evidentemente, porque hay que empezar a concentrarse en los temas país, es cierto. Pero así y todo, yo creo que el gobierno ha cometido errores importantes. El tema del reglamento en la ley de aborto, o sea, yo creo que las 3 causales, yo creo que esos son errores demasiado sustantivos como para uno decir, mira, porque no hay oposición nos disparamos a los pies. O sea, significa que entonces el gobierno está en manos de inexpertos. Cuando Varela, ministro de Educación, dice que bueno, para solucionar los temas de los colegios municipalizados hagan bingo, a mí me parece que además eso, mira, yo de eso no le voy a bajar el perfil, y no estoy disponible para eso, básicamente porque yo creo que ahí se enciende una luz que en definitiva se deja traslucir un poco lo que realmente piensa este gobierno. Entonces a mí esas cosas me preocupan. Me preocupa el tema también de la ley de adopción, porque tú hablas de una coalición de gobierno hoy día, y sin embargo existen 2 posiciones muy encontradas, una la que representan ustedes y otra la que representa la UDI, que en definitiva viene a querer conservar o seguir conservando el status quo respecto a la realidad social, como si este país no hubiese cambiado. Brevemente, y vamos a nuestra primera tanda de comerciales. Bueno, yo estoy de acuerdo y entiendo que la oposición tenga que estar reorganizándose, y creo que es positivo que estén fiscalizando al gobierno. Esa es parte de su pega, y si hay diferencias en materia de ley de adopción, bienvenidas sean las diferencias. Nosotros también efectivamente tenemos, y hay que tener una discusión en el Congreso, y esa es una discusión muy importante. Comparto contigo lo desafortunado de las palabras del ministro Varela. Eso no representa la posición de Bópoli, y nosotros creemos que el Estado tiene un rol en educación, y al contrario, debe levantar la calidad de los colegios. Yo creo que la oposición debe estar fiscalizando al gobierno, eso ayuda. Tampoco que se les pase la mano y se dediquen solo a vivir en la Contraloría. Yo creo que la gente espera, junto con la fiscalización, también propuestas. Yo creo que ese es el desafío de todos. Y vamos a nuestra primera pausa comercial, agradeciendo a nuestros auspiciadores y a todos nuestros auditores desde Osorno hasta Chiloé. Ya volvemos. Nos enamoramos de una película. De un personaje.
de una serie. La programación que amas, ahora disfrútala donde quieras con BTR Play, en tu smartphone, tablet o notebook. Solo descarga la app y listo. BTR Play. Estás conectado y entretenido siempre con la nueva forma de ver televisión. BTR. Vívelo hoy. Well, she's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt, take to dinner. And she always knows the place. She's got style. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. I'm talking about little lady. And the lady is mine. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Continuamos con la agenda abierta, hoy día de invitado con Hernán Larraín Mate, presidente de Evópolis. Hernán, volvamos al tema de la economía, sin duda hubo expectativas, más allá también de lo razonable, por un mal gobierno, porque se creció muy poco con la Bachelet, más bien a la baja todo. Mira, el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos decía que en vez de ver las acciones, que a veces son más, tienen que ver con especulaciones, había que ver cuánto clavo y fierro se vendía. Y yo el otro día fui a una ferretería acá, una de las ferreterías grandes de Puerto Montt, y hice la pregunta. Y efectivamente se está vendiendo menos clavo y menos fierro. Porque, reitero, aquí en la región Hernán Larraín tenemos un problema, por ejemplo, con la leche. Los productores de leche están pidiendo salvaguardia para la leche. Y uno puede decir, pucha, cuando le va bien tan tranquilo y cuando le está yendo mal, piden recursos al papá de Estado. Yo personalmente creo que hay que proteger una industria tan importante para la región de los lagos como la industria láctea. El que estén cerrando empresas que son de seres humanos, personas. En San Antonio, en un día, lo llevaron a un gimnasio y echaron a 1.050 personas. Entonces, yo planteé el tema de la asimetría, que los números pueden ser favorables, pero no necesariamente está generando empleo, no necesariamente están habiendo mejores sueldos. Yo no sé si la reforma laboral del ministro Montt, que ver con la flexibilidad laboral juvenil, digamos, eso genera o no más precarización o no, o tal vez contribuye a que haya mayor agilidad. El rol también de la dirección del trabajo, esta cosa de quitarle la atribución a los sindicatos solamente como los únicos entes negociadores. Yo quiero meterme al tema de la economía, no siendo yo soy historiador, por tanto no es muy fuerte, pero tiene que ver con el bienestar de las personas. Dicen que los economistas en el fondo son grandes historiadores, porque cuando hablan para el futuro no la chuntan ni una. Pero mira, primero respecto de las expectativas, que es muy difícil medir y generar expectativas. Para muchas personas ven el primer gobierno de Sebastián Piñera, que creció al 5,3%, que creó 1 millón de empleos, y por lo tanto cifran grandes expectativas de lo que puede hacer un segundo gobierno de Sebastián Piñera. Es un poquito lo que pasa en la práctica. Entonces, ¿qué creo que está pasando? Creo que hay una reactivación, hay muy buenas cifras macro, y efectivamente hemos tenido casos puntuales, creo yo, que tienen un efecto comunicacional muy potente, como lo de Maersk, como lo de Suazo, como lo de Llanza.
y que además hay personas, así hay historias de carne y hueso detrás que obviamente sensibilizan a la población y al gobierno también. Y por lo tanto, creo que aquí la cuestión fundamental es que este gobierno se la juegue porque el crecimiento sea inclusivo, porque las reformas en materia económica realmente le lleguen a las pymes, que se sienta en materia de salarios. Mira, si las cifras quedan en los grandes números y la gente no percibe que este gobierno está trabajando por las personas, difícilmente el gobierno de Sebastián Piñera va a tener una proyección en el tiempo, y esto va a ser un paréntesis nuevamente. El otro día decía yo, el sello social que está jugando Sebastián Piñera en su gobierno, primero se juega en la economía. O sea, es la economía lo que va a permitir que la centro-derecha tenga un proyecto de largo plazo. Y respecto al tema de la leche, mira, nosotros en Evópolis somos nos gusta la economía libre, no nos gustan las vanguardias, y entiendo en todo caso la realidad de lo que ocurre con los productores lecheros. Pero también existen mecanismos modernos en la economía actual que incluso vienen de la historia y que pueden ser muy útiles hoy día. Por ejemplo, el corporativismo moderno, los mecanismos de asociatividad. Cooperativas. Las cooperativas, exacto. Modelos de asociatividad propias del siglo XXI que de hecho el ministro de Agricultura, Antonio Walker, está promoviendo. Nosotros en Evópolis creemos que hay fórmulas para proteger a nuestros productores, generar economías de escala, para que efectivamente tengan la posibilidad de competir a nivel internacional. Y es una preocupación del actual gobierno, como te digo, que la economía efectivamente sea beneficiosa para todos. Jorge. Bueno, ojalá que no se queden solamente en titulares. Pues. Bueno, ya les pasó como experiencia el gobierno anterior, donde se prometió mucho y al final se cumplió ni la mitad de lo prometido. El problema de la región acá es complicado porque si bien es cierto, la cesantía a nivel país es bastante baja, no deja de ser menos importante la cantidad de gente que trabaja en forma informal. Porque acá cualquier persona que saquemos una iniciación de actividades somos emprendedores, pues. Pero ese emprendedor puede durar un mes, 2 meses, un año, en fin, inclusive estando dentro del sistema que se considera como emprendedor y que se considera que una persona está trabajando, entre comillas, y muchas veces no tiene movimiento, le fue mal y tiene problemas con los IVA, en fin, etcétera. Así que por lo tanto es un problema. Y segundo, el problema también que se nos viene para adelante es el traslado de algunas industrias salmoneras hacia más a la Patagonia. Por lo tanto, eso es un problema. Por el cambio climático. Es que yo creo que allá están las responsabilidades. No lo olvidemos, ¿cierto? Que cuanto más puras son las aguas, ¿cierto? Mejor es la condición de oxígeno para el pescado, en fin. Entonces estamos dejando, entre comillas, aguas contaminadas, ¿cierto? Ya agotadas, y nos estamos trasladando a santuarios, ¿cierto? Y a reservas naturales de agua dulce que tenemos en otras partes. No sé cómo el gobierno actual va a regular esa ley cuando la industria se traslade casi ya en un 100%, y por lo tanto el tema medioambiental, ¿cierto? Tiene que ver mucho también con el tema de la empresa, de la industria. Por lo tanto, es una, como te dijera, es conveniente e inconveniente a la vez, ¿cierto? Para el tema de la mano de obra y el tema de hacer industria para adelante. Y el tema de la agricultura, yo conozco a algunos amigos lecheros, un gran radical que también lo conocemos, que es Eduardo Merson, con él tengo la posibilidad siempre de conversar, y efectivamente está absolutamente el precio botado, porque además yo no tengo muy claro, parece que en Linares se bajó el arancel del azúcar, ¿cierto?, para importarla, y por producto de eso también fue el cierre de la planta. Entonces, me comenta el Eduardo el tema de la leche, que cuando viene leche, ¿cierto?, de afuera, el precio es absolutamente botado, por lo tanto la competencia, producirla es terriblemente caro, el litro de leche, ¿cierto?, por animal y por hectárea, hay todo un mecanismo, en fin. Entonces, soluciones para eso, no sé qué es lo que hace el INDAP, qué es lo que se va a proyectar para adelante, y espero que los empresarios, ¿cierto?, como decía Ardi, para las perdidas no se convierten en socialistas y para las ganadas capitalistas, o sea, ¿nada? Porque muchas veces cuando se gana dinero se está en silencio, pero cuando se empieza a ver ruido, ¿cierto?, las empresas, señor Estado. Antes de cambiar de tema, ¿no crees que ya no basta con la explicación que es culpa del gobierno anterior? O sea, asumamos que este es el gobierno del presidente Piñera y debe echar adelante la economía, y efectivamente con empleos reales, gente. No basta, lo que quiero decir,
Sí, echarle la culpa al gobierno anterior, yo creo que la gente ya hace su juicio al gobierno anterior, y tiene una opinión, digamos, y eso no se va a modificar. Yo creo que el futuro es responsabilidad del gobierno que lidera Sebastián Piñera. Y creo que en materia económica debemos, insisto, tener una agenda ambiciosa. Debemos ser reformistas, con las mismas ganas que el gobierno de Sebastián Piñera está, por ejemplo, cambiando la realidad de la infancia en Chile, con el Sename y otras. Tenemos que tener reformas económicas que realmente apunten a recuperar un crecimiento sostenible. Creo que en materia laboral hay muchas oportunidades, al menos Evópolis está muy comprometido con esa causa. Hernán Larraín, la derecha criticó mucho el gobierno anterior por los cuoteos. Tú sabes que en la región todavía hay muchos cargos que no se han nombrado, y cargos importantes. Por ejemplo, el Servio. El Servio es un cargo muy relevante que tiene que ver con políticas sociales importantes para la gente más pobre, la gente más carenciada. Y tiene que ver con la disputa entre REN y la UDI. Hoy día leía el Mercurio del Paraíso, lo mismo. En el Mercurio relataba que la enorme disputa entre Chaguán y los otros senadores de RN están impidiendo todavía que haya un Servio en la región de Valparaíso, una región con 1.800.000 habitantes. Tiene que ver con construcción de vivienda, pavimentos participativos, plazas, en fin. Y ustedes fueron, con toda razón, muy críticos los operadores políticos del gobierno anterior, que yo creo que se les pasó la mano, como yo en su minuto dije, esta costra burocrática que generó la nueva mayoría. ¿No se está replicando un poco esa misma cosa? ¿No hay un llamado de atención, Hernán Larraín, que no haya nombramiento por disputas menores, pequeñas, egoístas, que no favorecen a la gente común y corriente? A ver, dos cosas creo. Lo primero es compartir un sentir ciudadano respecto del Estado chileno. Yo creo que históricamente, desgraciadamente, de todos los colores políticos, han habido malas prácticas en relación al Estado y muchas veces se ha transformado en un botín de campaña, se ha ocupado el Estado para tener operadores políticos y eso daña a todos los partidos, porque la gente lo que hace es terminar distanciándose de la política porque dice, mira, estos señores en realidad no les interesa solucionar los problemas, más bien quieren pega. Y yo creo que nosotros tenemos un desafío. Chile, si quiere ser desarrollado, si quiere avanzar hacia una sociedad más justa, tenemos que tener un Estado en la cual la gente confíe, un Estado realmente meritocrático. Y en Evópolis nosotros tenemos una causa que es devolverle el Estado a los ciudadanos, sacando a los operadores políticos. De hecho, promovimos una legislación, una ley antinepotismo, ¿cierto?, para regular, para que las personas que sean contratadas por el Estado estén ahí por sus capacidades, y no por redes familiares ni por amistades. En el Estado tienen que estar los mejores. Esa es la manera en que realmente nosotros podemos volver a confiar en el Estado. Mire, hay países como Nueva Zelanda, 55, como Australia. Nueva Zelanda nombra 5. Cuando cambia el gobierno, no entran 3.000 personas, ni salen 3.000 personas. Entran 50, 100, 120 personas porque hay un Estado profesional. Nosotros en Evópolis aspiramos a que realmente los gobiernos, cuando cambian, sean cada vez más pequeños los equipos con que entre el nuevo gobernante. Porque el Estado debe ser meritocrático y de un servicio civil muy profesional. Y siento, yo cuando termino, siento que desgraciadamente nosotros podemos puntualmente haber caído en esas malas prácticas del actual gobierno, pero creo que con todo, la alta dirección pública, fruto de las últimas reformas, lo que hace hoy día es ir avanzando en profesionalizar el Estado, y eso en parte ha demorado también la instalación. No creo que sea una justificación, pero el nuevo esquema hace más lentos los procesos porque hace que sean concursos abiertos a la ciudadanía, y eso es un proceso que toma más tiempo. Cosut. Mira, en este último tiempo nosotros hemos visto, por lo menos yo con bastante tristeza, cómo bajo la figura esta o el titular de que hay que sacar la grasa del Estado y sacar a los operadores, se está echando gente hoy día que trabaja en el Estado de Chile. Y la verdad es que algunas experiencias que yo tengo son personas que de operadores no tienen nada. Son personas que entraron a trabajar al Estado, son personas que han hecho una suerte de carrera dentro de lo que es la función pública, y hoy día están siendo desafectados bajo el pretexto, en mi opinión, de que hoy día tenemos un tema de que hay que terminar con los operadores. Yo creo que, a ver, una de las cosas también que dijo Sebastián Piñera en su minuto, le habló a los funcionarios públicos y les dijo, ¿sabe qué? Nosotros ustedes quédense tranquilos, que la estabilidad laboral es un tema que a mí me preocupa dentro de lo que son los funcionarios públicos. Eso pareciera que no se está cumpliendo.
En lo que se refiere ahora, en lo que se refiere al tema de las personas que van a los cargos de confianza, yo ahí tengo una crítica feroz respecto a lo que está pasando. Mira, el tema de la alta dirección pública es una verdadera trampa. Y una verdadera trampa porque finalmente ha quedado de manifiesto, y nosotros lo hemos visto en esta región, que en lo público le han salido a pedir los cargos a personas que accedieron a esos cargos por alta dirección pública. Entonces, y digo que es una verdadera trampa porque finalmente todos sabemos que la alta dirección pública funciona hasta que llegamos a la externa o a la esquina, depende de cuál sea esta, y ahí necesitamos que entre la persona que es de la confianza del gobierno de turno. En esta materia, Cossu, Déjame yo decirte, no estoy de acuerdo, déjame solo decirte eso. Pero esa es la realidad. Déjame decir. No, Pero esa déjame es la terminar. realidad. Acá al menos. Y porque eso ocurre, finalmente nos hemos dado cuenta, digamos, de que hay se entrampa toda esta situación que tiene que ver con la instalación del gobierno. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo creo que nosotros deberíamos estar disponibles, todos los partidos políticos que tenemos algo que decir al respecto y todos los actores que algo tienen que decir en este sentido para poder revisar la ley. Yo creo que la ley resultó ser, si bien algo se avanzó en algún minuto, yo creo que la ley resultó ser bastante precaria, porque finalmente hoy día hay una necesidad de que un gobierno, sea el color que sea, se instale. Y ya no estoy hablando ni de gobernadores, que ustedes están al debe, porque yo no logro saber por qué tienen una cantidad de gobernadores, una cantidad de seremis que no han podido instalar. Intendentes tienen problemas también con por lo menos 2 intendentes, tienen la 8ª región, se están dando como caja la U y Renovación Nacional, porque por un tema que tiene que ver con cómo pueden influir dentro del gobierno regional. Entonces yo digo, si un gobierno necesita efectivamente un número de personas determinadas, definámoslas. Y para que la instalación sea más rápida, porque efectivamente, como bien dice Hardy, no puede ser que Servio hoy día esté acéfalo, o no tenga el titular hoy día al frente, una institución que es tan importante para el devenir de cualquier región. Entonces, a mí me parece que en eso, una cuestión de poder enfrentar, de poder transparentar esto definitivamente, asumir que nos equivocamos, asumir que hicimos una mala ley, asumir que finalmente la ley la motejamos y la manipulamos. ¿Para qué? Para efecto de la conveniencia de cualquier... Mira, acá te lo digo en esta región, nosotros tenemos el caso concreto de personas que sobrevivieron posteriormente al término del primer gobierno de Sebastián Piñera porque habían ingresado por alta dirección pública. Y sin embargo eso no se reconoce del momento en que se le empieza a exigir a las personas que accedieron por alta dirección pública durante el gobierno de Michelle Bachelet a que dejen el cargo, que es impresentable, que no está de acorde con la ética de cualquier funcionario público. Entonces ahí hay un doble estándar y un doble discurso. A ver, te propongo que partamos por lo que estamos de acuerdo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que tener un Estado profesional con buenos funcionarios públicos que le permitan a la gente confiar que quienes están ahí realmente están para hacer la pega y no están para hacer pega política. Yo creo que si estamos para de acuerdo, trabajar ni para un senador ni para un diputado determinado. Para servir al país y no para servirse. Yo creo que eso es un objetivo que tenemos que tener y estamos espero que todos lo compartamos. Luego, decir que en principio la institución de la alta dirección pública y del servicio civil son instituciones que van en esa dirección y que se han ido perfeccionando lentamente y que acabamos de tener unas últimas modificaciones a propósito de la comisión Engel, ¿cierto? Que a propósito de problemas de financiamiento de la política también se aumentó la cantidad de personas que se eligen a través de la alta dirección pública. Y yo creo que eso, estemos de acuerdo, también va en la dirección correcta. Creo yo, debemos avanzar en un Estado profesional. Ahora, ¿hay malas prácticas? Yo creo que efectivamente hay problemas en la ley, pero son puntuales, creo que se ha ido avanzando. Me ha tocado ver cómo personas que son de Evópolis participan profesionalmente en la alta dirección pública y finalmente son elegidos otras personas, y me debería decir que la gran mayoría de las veces son por razones profesionales. Y yo creo que nosotros tenemos que asumir que hay un cambio cultural muy profundo. Y para los partidos, para los partidos políticos esto es muy difícil. Porque los partidos políticos y los presidentes de partidos nacional o regional, todos tenemos que cuidar a nuestra gente, apoyar el desarrollo del partido. Pero reconozcamos de que este cambio cultural tiene que partir por los mismos partidos políticos para que realmente los profesionales y los funcionarios públicos estén haciendo la pega para la ciudadanía y no para los partidos. Pero entonces, ¿cómo se justifica, Hernán, que sea la gente de tu gobierno en las distintas regiones en donde está sacándole la mugre, esa es la realidad, está denostando a funcionarios públicos que ingresaron a través de la alta dirección pública?
Mira, yo creo... Entonces ahí hay un problema, ahí hay una cuestión que no se condice, hay algo que está, No, yo creo hay que algo que no está funcionando. Hay que hacer una distinción y es legítimo que cuando entre un gobierno se acompañen de personas de confianza para poder llevar adelante un programa. Porque hay detrás de eso convicciones, principios, ideología. Hay proyectos políticos que son distintos. Nosotros pensamos diferente y cuando llevamos adelante nuestro programa de gobierno lo hacemos con nuestra gente, con nuestros equipos. Ahora, creo yo que hay que respetar igual al funcionario público. Y si hay esas situaciones, que desgraciadamente obviamente yo recorro el país y voy conociendo distintas realidades, pueden haber cosas puntuales a nivel local. Pero te quiero decir que a nivel nacional, en términos generales, esta ha sido una instalación positiva. Esta ha sido una instalación que ha permitido... Hernán, a través de las redes sociales, perdón que te interrumpa, a través de las redes sociales, acá se han generado los listados de personas que tienen cargos de confianza dentro del gobierno y que en definitiva muchos de ellos ingresaron a través de la alta dirección pública, nombres, partidos políticos y hasta los montos de sus remuneraciones. Perdóname que te lo diga, pero a mí eso me parece impresentable. Sí, Jorge, y por eso es que yo señalo, con mucha claridad, ¿sabes qué? Si nos equivocamos al generar la ley, entonces modifiquémosla. Si, como tú lo acabas de decir, mira, los gobiernos necesitan personas de confianza para instalarse. Y ese criterio yo lo comparto absolutamente. Pero entonces hagámoslo bien. Pero no sigamos en esta cuestión en donde finalmente nos hacemos trampa en el solitario. Bueno, Jorge, yo coincido y te quiero decir lo siguiente. En esta región particularmente, si tú vas a la Intendencia Regional, ¿cierto? Todas las personas que han ingresado a trabajar en este gobierno y las personas que han reemplazado a la gente que este gobierno ha echado, ¿cierto? De la alta dirección pública y de las elecciones, son militantes o simpatizantes, ¿cierto? Del gobierno turno. A mí me complica, entre comillas, eso cuando se dice que los partidos políticos están para gobernar y están para colocar sus mejores cuadros. A mí no me complica eso. Pero también cuando son los mejores. Exactamente, yo estoy hablando de cuadros, ¿cierto? Preparados, cuando se hace la pega y en todos los ámbitos. Porque no me complica a mí, ¿cierto?, que los partidos coloquen su gente. La alta dirección pública tiene todas las condiciones para que gente profesional, inclusive que sea independiente, pueda optar un cargo. Pero eso no sucede, porque es una trampa y es un espejismo. ¿Sabes? Siempre se coloca a lo mejor. Y para terminar, ¿cierto? Yo les pido, porque hay gente de mi partido acá, del PPD, que sigue, entre comillas, trabajando en el gobierno. Esa gente yo les invito a que se vayan, que renuncien, sean dignos, de verdad. No prolonguemos, ¿cierto?, esta situación, porque parece que se les acaba el mundo, que si no trabajan en el aparato público, algunos, entre comillas... exactamente. Entonces, yo los invito a que, ¿cierto?, no los echen y que no aparezcan en los diarios y que no los publiquen, etcétera, y los persigan. Algunos, otros, como dice Cosú, llevan muchos años en el aparato de cuando recuperamos la democracia y esa gente lo ha hecho bien y ha sido valorado inclusive, ¿cierto?, en el gobierno anterior de la derecha y han seguido trabajando y han aportado con todo su conocimiento y con sus ganas de que la región le vaya bien. Mira, antes de despedir a nuestro invitado, sí, efectivamente quiero decirle que existe vida, la vida un poquito más diversa, más entretenida y se pueden hacer muchas cosas. Hernán, yo quisiera que te despidieras, pero una pregunta. Esta semana nos hemos enterado que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propone como alta comisionada para los derechos humanos a Michelle Bachelet, expresidenta. Y Mario Desbordes, presidente de RN, pide a la ONU que no la nombren, en fin. ¿Cuál es tu opinión sobre el nombramiento de Bachelet en este cargo tan importante como alta comisionada para los derechos humanos? A ver, yo creo que aquí hay que ser republicano, ¿cierto?, hay que ser chileno y hay que estar consciente de que lo que acaba de hacer la ONU es invitar a la presidenta a ocupar un cargo de una responsabilidad global de primer orden. Y es un reconocimiento a la presidenta Bachelet, es un reconocimiento a Chile y yo creo que nosotros tenemos que en primer lugar reconocerlo y apoyarla. Creo que ella enfrenta un gran desafío, ella debe velar, digámoslo, por los estándares en materia de derechos humanos en distintas partes del mundo. Así que yo, dos cosas. Primero, reconocimiento y mucha suerte. Y en segundo lugar, también creo que es muy importante ser exigentes en materia de derechos humanos, evitar los dobles estándares. Yo creo que si hay malas prácticas en Cuba, si hay malas prácticas en Nicaragua, si hay malas prácticas en Venezuela, yo espero que la presidenta Bachelet distinga, porque los derechos humanos no son ni derecha ni izquierda, son derechos humanos. Y yo espero que la presidenta, junto con hacer bien la pega, realmente
ponga el nombre de Chile en lo alto. Y tienes tus últimos segundos para despedirte de Agenda Abierta, después nosotros continuamos con los temas locales, que es un agrado tenerte aquí en el programa. Yo le quería hacer una pregunta antes que se fuera. A ver. No, es que me interesa un tema que siempre lo saco a colación porque y es importante, no siempre tenemos un presidente nacional de un partido. Hay dos cosas que a mí me preocupan respecto al tema parlamentario, y no se voy a pasar la posición de Opoli. Hay un tema que tiene que ver con los ingresos de los parlamentarios. O sea, en algún minuto, yo siempre lo he dicho, defendí que los parlamentarios en este país tuvieran que ganar el sueldo que finalmente ganaba cada uno, le hace diputados y senadores. Después de esta debacle que significó para nosotros todo este tema de la corrupción que conocimos, hoy día yo me doy cuenta que finalmente para nada se justifica. Muy por el contrario, creo que las personas que ingresen a ser... Primero hay que crear condiciones para que se sientan bastante más supervigilados en lo que se refiere al comportamiento que debe tener cada uno de ellos, y además generar condiciones para efectos de que finalmente las personas que van a ingresar, que quieren ser parlamentarios, representantes de la voluntad popular, entiendan de que un servicio es servir a su país, servir a su comunidad y no servirse como lo hemos venido viendo hasta ahora. Esa es la primera cosa. Y la segunda tiene que ver con el tema de la duración de los cargos de cada uno de estos representantes a los que yo hago mención, incluyo también alcaldes. Porque aquí pareciera que si no pierde una elección se puede reelegir indefinidamente. Me gustaría saber cuál es tu posición frente al tema. Sí, a ver, muy breve. Primero, una breve reflexión sobre el tema de la corrupción, porque yo creo que Chile vivió escándalos de financiamiento de la política que hicieron que cayeran, digamos, empresas, parlamentarios, pero yo quiero destacar algo positivo de todo lo que ocurrió, porque sabemos todo lo negativo. Por de pronto, mucha desconfianza de la ciudadanía. Cuando hay escándalos de corrupción en países vecinos, ha ocurrido en Argentina, ha ocurrido en Perú, ha ocurrido en Brasil, por decir algunos países, la gente se escandaliza y todo sigue igual. Chile tiene algo que nosotros tenemos que destacar. Chile aprende. Chile hizo un cambio en su regulación en materia de financiamiento de la política. Sacó a las empresas. Entró el Estado a financiar la política, algo que es muy impopular, pero es importante porque la democracia sana tiene que tener un financiamiento sano. Y por lo tanto creo que Chile, después de todos los escándalos, ha ido avanzando. Recordemos que las últimas campañas fueron mucho menos ostentosas, fueron más sencillas, la ciudadanía lo percibió. Yo creo que de a poco la gente puede ir recuperando la confianza en la política a la medida que tengamos buenas regulaciones. Las dietas parlamentarias están y son parte de ese debate. Chile tiene altas dietas parlamentarias comparado con otros países del mundo. Y les quiero contar una cosa, algo anunció Luciano Brusco que hace algunas semanas. Nosotros en nuestro centro de estudios Horizontal estamos haciendo un estudio que vamos a hacer público muy pronto, donde básicamente hicimos un análisis de los sueldos, de los altos sueldos en el Estado de Chile. Porque tú sabes que, claro, están los sueldos de los presidentes, de los ministros, pero también está la de las empresas públicas, la del Banco Central y la de los parlamentarios, ¿verdad? Y nosotros creemos que Chile requiere de un orden y criterios transparentes con estándares internacionales que permitan a la gente efectivamente decir, mira, estos sueldos se justifican, son acordes a ciertos cánones internacionales, y además hay una ecuación o un equilibrio al interior del Estado, porque yo creo que hay también desajuste. Y en relación a la reelección, nosotros presentamos, cuando era apenas un movimiento, la solicitud de poner término o acotar la reelección. Y en 2014, con Felipe Cas como diputado, presentamos por primera vez un proyecto de ley a la presidenta Bachelet en ese minuto. Y esta semana, el diputado Pablo Cast presentó nuevamente un proyecto de ley para limitar la reelección de parlamentarios, esta vez de parlamentarios. Y nosotros creemos que una cuestión que creo que es importante para la ciudadanía es saber que la gente no se eterniza en estos cargos, sino que son temporales. Bueno, y vamos a comerciales, pero queremos despedir a nuestro invitado, presidente de Evópolis, Hernán Larraín Mate, abogado, 43 años. Gracias por estar con nosotros aquí en Puerto Montt. Cárdico, Jorge, un gusto haber conversado con ustedes hoy. Espero que haya estado cómodo. No te tocó lluvia todavía, porque estos días llovió muchísimo acá, así que... No, ha estado, como siempre, muy linda la zona. Muy bien, pues así que vamos a comerciales. Muchas gracias. Well, she's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt, take to dinner. And she always knows her place. She's got style.
She's a lady. Oh, 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 she's a lady. I'm talking about little lady. And the lady is mine. Nos enamoramos de una película. De un personaje. De una serie. La programación que amas, ahora disfrútala donde quieras con BTR Play, en tu smartphone, tablet o notebook. Solo descarga la app y listo. BTR Play, estás conectado y entretenido siempre con la nueva forma de ver televisión. BTR, vívelo hoy. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Y seguimos con Agenda Abierta con nuestro invitado Jorge Muñoz, presidente del PPD, y Cosut Vázquez. Jorge, tuvimos un fin de semana pasado llovió cerca de 200 milímetros. En Santiago llovió 18 y se corta la luz. Aquí resisten bien, pero igual hubo deslizamiento de ladera. Allí se pasaron la cuenta entre el Serviu y el Mimbu, aquí en la calle Ejército, en Puerto Montt, en fin. Y ahora hoy día estaba leyendo la prensa que están llamando a licitación para la ladera. ¿Está preparado el sur de Chile para esta lluvia que van a ser cada vez más brutales con el cambio climático? Esporádicas, pero muy brutales. Mira, la verdad que el sur de Chile tiene esa condición geográfica que los caracteriza, la lluvia, la humedad, ríos, lagos, en fin. Bueno, antiguamente llovía esa cantidad y más. Yo recuerdo cuando íbamos al colegio, éramos más niños, era humo sobre el cemento, el rebote del agua. Entonces, todo muy húmedo, todo muy gris. Ahora, el tema del deslizamiento que pasó ahí en Ejército y en otros lados, puede ser una responsabilidad, ¿cierto?, de los entes que tienen que hacer contención con respecto a cerros y laderas, en fin, que tienen que hacerlo porque hay vías, ¿cierto?, de vehículos, en fin. Pero también hay otras que son fenómenos naturales, o sea, contra eso no podemos hacer nada. Acordemos lo que pasó en Minte, ¿cierto?, lo que pasó hace muchos años atrás en Chamisa, Coihuín, para allá. Por lo tanto, es absolutamente natural que sucedan cosas así. Por suerte, Puerto Montt, ¿cierto?, esta ciudad está preparado para eso. Pero sin embargo, creo yo que hay que revisar. Creo que el MOP o en este caso Vialidad, que son los que tienen que ver con los caminos, en fin, no han hecho bien la pega en el sentido de supervisar y fiscalizar, ¿cierto?, los sumideros, los sumideros, ¿cierto?, las pasadas de agua, en fin, todo lo que involucra, ¿cierto?, las evacuaciones del agua lluvia. Porque efectivamente, de repente los proyectos son, si bien es cierto, son bien hechos,
nadie uno puede predecir que pueden caer 200, 300, 400 milímetros y cualquier cosa se colapsa. Ayer me acuerdo lo que pasó con una luz de luz, ¿cierto?, en Europa, no recuerdo el país. Suiza, y podríamos decir que Suiza es un país que es de primer nivel y que toda su vialidad es excelente. Y sin embargo, vimos lo que pasó, colapsó, ¿cierto?, accidente, en fin. Así que, por lo tanto, creo yo que mayor fiscalización, mayor responsabilidad de los aparatos públicos. Mayor inversión. Y creo que a futuro, claro, mayor inversión para el tema de todo lo que es el tema de agua lluvia y sumideros, ¿cierto? Y mejores puentes. Ojo, eso sí, los puentes que hay acá de repente no son medios precarios, son de madera aún. En fin, yo creo que deberíamos cambiar la materialidad, ¿cierto?, en un hormigón armado, cemento, en fin, y todo eso. Cosut, tú no solamente eres dirigente de la ADC, también eres comerciante, una familia histórica de Puerto Montt. Recién hablamos harto con nuestro invitado de economía. Y ahora en tu condición ya, claro, política, pero también, ¿cómo tú ves la economía local? Tenía razón un poco en lo que estaban planteando, que se ve más lenta. ¿Cuál es tu impresión que puedes palpar? Te voy a contestar como te contesta un comerciante tradicional acá del tamaño nuestro. Mala está la cosa, está mala la cosa, está lenta, muy lenta ese efectivo. Si uno nota que no hay, la gente no está gastando, para ser bien franco. Y bueno, mira, uno siempre espera que ojalá nos vaya bien. Si al final del día uno puede tener una visión crítica o no, uno puede tener un análisis más crítico o no. Pero lo concreto es que necesitamos que al país le vaya bien, pues necesitamos que haya más circulantes, necesitamos que la gente tenga más confianza y esté disponible para poder gastar, porque de esa manera la economía se genera el círculo virtuoso de la economía, pues es una realidad. Tenemos que, hoy día esperemos que esto repunte, pero en Puerto Montt se nota bastante alicaído el movimiento para los comerciantes, y bastante alicaído. No sería, lo otro sería mentir, sería decir una cosa distinta. Y lo otro que a mí me preocupa, sí, es cómo sigue creciendo la economía informal. El comerciante informal, que se ubica en la calle, que de repente tú pillas a una persona que está vendiendo medias de lana, otro que está gorros de lana. Y es impresionante la cantidad de ciudadanos que se despliegan por el centro haciendo este comercio informal. Más allá de las quejas que uno pueda tener corporativamente y que evidentemente a uno lo afectan, uno tiene que tener una mirada un poco más de largo plazo, y en esa mirada evidentemente que es preocupante porque claro, o sea, decir que hay 1 millón de empleos, decir que vamos a mostrar otro 1 millón de empleos, si va a ser a costa de los comerciantes o de los emprendedores, como bien lo dijo sobre todo Miguel, de los comerciantes informales, me parece que es un poquitito delicado, por decirlo de alguna manera. Yo creo que hoy día la cosa está compleja. Todavía no se nota una actividad más potente, todavía no se nota la gente más empoderada, en el sentido de estar tranquila porque visualiza que el futuro se le viene tranquilo. Mira, cuando el ciudadano siente, y eso es una cuestión, y nosotros los comerciantes lo vemos con mucha nitidez, cuando el ciudadano común y corriente, cualquiera de nosotros, se siente tranquilo, siente que tiene estabilidad laboral, siente que tiene plata el próximo mes, gasta. Invierte o gasta también, porque hay cosas en las cuales no son inversiones, son gastos, efectivamente. Pero cuando se siente temeroso, cuando siente que no sabe cómo viene la mano en el corto o mediano plazo, se comprime. Porque, por ejemplo, esta semana fuimos sorprendidos con el anuncio de que una empresa de cerdo, AgroSuper, compró Aqua Chile en $100 millones, y tuvieron los ejecutivos que salieron a explicar que no tuvieran que no había inestabilidad laboral, porque los que ganan con eso al final son los accionistas, y las acciones subieron no necesariamente va a generar más empleo. Volvamos un poco a la política. Cosut, usted tuvo un encuentro nacional estos días, vienen novedades de la ADC, para que después pasemos al PPD, que también está con presidente nuevo, como Heraldo Muñoz, están planteando ahí elecciones de alcalde con segunda vuelta. ¿En qué está la ADC hoy día, estos días, Cosut? Mira, primero decir que la democracia cristiana, a pesar de los agoreros y a pesar de lo que se anunció en algún minuto, hay un libro de Sergio Mico que dice "Anunciaron tu muerte". Hoy día la verdad es que gozamos de bastante mejor salud que como estábamos hace algunos meses atrás. Ha habido un trabajo bien intenso, digamos, por rearticular el partido. Fue muy bueno para nosotros la última elección de la Mesa Nacional, votó mucha gente, se movilizó muchos militantes, lo que nos dejó muy contentos. Ahora, no es para confiarse y no es para conformarse. Lo que viene ahora, evidentemente, es trabajar
en función de lo que se está empezando a sumar, primero las municipales. ¿Y el pacto electoral en qué están? Y el pacto electoral, la democracia cristiana no ha definido todavía ese tema. Está así nuestra mesa nacional, nuestro presidente Fuad Chavín, conversando con cada uno de los partidos políticos, las mismas directivas nacionales de cada uno de esos partidos. La semana pasada se reunieron con la mesa del PPD, la semana anterior con la mesa del Partido Socialista. Yo creo que hoy día hay que conversar. En política hay que conversar, uno no puede cerrarse al diálogo, muy por el contrario. Las definiciones ya vendrán. Lo que sí está claro es que, y por lo menos este presidente partido, mientras le corresponda, va a abogar y va a pujar para que ojalá podamos tener la designación de nuestros candidatos sea lo más participativa posible, podamos invitar a la comunidad a formar parte de esta elección de candidatos, si tiene que ser primaria en buena hora, bueno, y si logramos que finalmente se apruebe este proyecto de ley que está dando vuelta, que dice relación con la segunda vuelta en las municipales, sería muy bueno porque permitiría hacer una competencia bastante más sana y sin las presiones que significa muchas veces cerrar un mapa finalmente sobre la base de una repartija que se genera en Santiago y que muchas veces excluye a los actores que son los actores relevantes, por los miembros de cada una de las comunidades en donde tenemos que elegir alcaldes y concejales. Jorge, ¿y el PPD en qué está con su nuevo presidente nacional, el ex canciller Heraldo Muñoz? Bueno, nosotros acabamos de tener nuestra elección nacional el día 10 de junio, donde la lista nuestra, apoyamos a Heraldo Muñoz, ¿cierto?, fue la vencedora. En particular, me impuse sobre otro candidato acá en la región, junto con una lista donde sacamos la mayoría por lo demás. ¿Cómo estuvo la participación? Mejor de lo esperado en realidad, mejor de lo esperado. Nosotros apostábamos a 6.000 personas a nivel nacional, producto, ¿cierto?, de toda esta baja que tuvimos para las elecciones parlamentarias, en fin, y votó cerca de 8.000. Y fue bueno porque además hubo competencia, ¿sí? Realmente los partidos necesitan competencias internas para poder movilizarse, ¿cierto?, y plantear ideas y puntos de vista diferentes para el desarrollo político del partido. Por lo tanto fue positivo, fue bueno. Nosotros nos vamos ahora a formar, digamos, y vamos a sancionar políticamente en un consejo en el mes de octubre todo lo que tenga que ver con temas de las elecciones que vienen municipales, gobernadores, etcétera, alcaldes. Efectivamente se habló de ahí de un balotaje, ¿cierto?, segunda vuelta, en fin, pero es una materia a discutir. Eso no lo corta el presidente, lo corta el consejo. ¿La región no tienen parlamentarios? No, nosotros... ¿Alcaldes cuántos tienen? Nosotros tenemos uno en Cochamó, ¿cierto?, y uno en la provincia en Gualeguay, que es de Ibacache. Tenemos 8 concejales en Chiloé, 2 en Puerto Montt, 1 en Cochamó, alrededor de unos 12 o 13 concejales y en Osorno 2 también. Alrededor de, ¿Y la definición de pacto electoral, usted todavía está apostando por ir con el Partido Comunista? Con todavía no tenemos, aún no tenemos definido el tema de los pactos electorales, producto de, como te mencionaba, que en el mes de octubre, ¿cierto?, vamos a empezar a tirar líneas, ¿cierto?, para poder ver, ¿cierto?, cuáles son las mejores condiciones para el pacto y para el partido, ¿cierto?, y para la nueva mayoría, si aún va a seguir existiendo, en fin. Entonces lo más probable es que sea como dicen algunos analistas, es muy feo hablar de la ex nueva mayoría. Efectivamente, ahí tiene que refundarse algo nuevo, lo que es la centro-izquierda, COSUT, a propósito de eso. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hoy día es la ex nueva mayoría, si no tenemos que negarnos a eso. Y yo creo que el esfuerzo tiene que, primero tiene que haber un esfuerzo importante por reflexionar respecto de lo que le está pasando a los partidos que somos parte de la centroizquierda. Nosotros ahora, el fin de semana pasado, tuvimos un encuentro regional al que concurrió también nuestro presidente nacional, en donde justamente nos dedicamos a conversar y a debatir sobre temas que hoy día son importantes para la ciudadanía, que son los que le tienen que importar a los partidos políticos, no solamente a nivel nacional, sino que también en el ámbito local. Hablamos del tema de la seguridad, hablamos del tema de la probidad, de la transparencia, hablamos temas como el tema de la descentralización, la regionalización, la previsión, la salud, la educación en nuestro país, el tema de género, hablamos del tema medioambiental. Yo creo que son los temas que tenemos que abordar hoy día los partidos políticos, tenemos que hacernos a la tarea de reflexionar bastante más, porque si hay algo que de repente uno echa de menos es eso, el proceso de reflexión
que es connatural a los partidos políticos, y de repente uno a los partidos políticos los ve, y así nos ve la ciudadanía en general, muy preocupado del tema del poder por el poder, muy preocupado de cómo nos repartimos los cargos si estamos en el gobierno, o cómo definimos nuestros candidatos, no importa si es a puerta cerrada, no importa si es de espalda a la gente. Yo creo que hoy día hay que hacer un esfuerzo grande por tratar de que los partidos políticos primero se abran a la comunidad, y en segundo lugar invitarlos a reflexionar sobre el tema o sobre temas que tienen que ver y que atraviesan y que son de interés para los miembros de la comunidad en donde nos toca actuar. Porque el desafío de usted aquí como PPD es tener parlamentarios, un PPD que claramente, lo digo con muchísimo respeto, quedó bastante dañado en las últimas elecciones por distintos motivos, por la crisis general de lo que es la centroizquierda. ¿Qué están pensando para la región ustedes, Jorge? Bueno, en realidad comparto lo que dice Josué en el sentido, aquí primero antes de colocar la carreta delante de los bueyes, ¿cierto? Hay que reflexionar con respecto, ¿cierto?, a qué es lo que ha sucedido. Nosotros lo que queremos presentar, ¿cierto?, para la región y para el país son buenas propuestas, buenos análisis, una intención, ¿cierto?, de desarrollo integral en la región. Por lo tanto, esas personas y esos candidatos a futuro, ¿cierto?, tienen que reflejar eso. Queremos, ¿cierto?, unos buenos concejales, que el concejal, entre comillas, tiene pocas facultades, pero que también trascienda, que piense la ciudad, que piense, ¿cierto?, en la participación, que se integre, ¿cierto?, a la comunidad, tanto en el ámbito social, sindical, etcétera, gremial. En el tema parlamentario, nosotros obviamente presentaremos y buscaremos a los mejores, a los que representen y a los que sean personajes, ¿cierto?, ciudadanos. Nosotros hemos definido ya hace un buen tiempo que las elecciones de los candidatos no se van a hacer en cuatro paredes. Eso está dentro del programa, ¿cierto?, que Heraldo Muñoz presentó al partido. Por lo tanto, se va a respetar mucho el tema de la región, mucho el tema de los acuerdos regionales con respecto a las figuras que los regionales, provinciales y comunales, ¿cierto?, coloquen a disposición del partido. Porque eso, lamentablemente, muchas veces uno hacía el esfuerzo para tener ciertos consejos provinciales y regionales, y al final se cortaba en Santiago y se colocaban los amigos de el parlamentario de turno, el alcalde de turno o el que tenía más pituto, ¿cierto?, en la capital. Eso va a dejar de suceder. Entonces vamos a buscar los mejores y las mejores. Cosu, en los últimos minutos, como dice Gerardo González, nuestro conductor habitual, antes de ir despidiéndonos de este nuevo programa de Agenda Abierta. Sí, no, solamente referirme al tema del Tedeum, mientras la decisión que tomó la Iglesia, en este caso de Sati, dar un paso al costado. Yo creo que es positivo y le hace bien a descomprimir la situación de tensión que hoy día vive la Iglesia chilena. Lo va a reemplazar Juan de la Cruz. No sé si ustedes lo ubican, el sacerdote que hacía las misas en el Canal 13, o el Canal Nacional, no recuerdo bien. Definido como el sacerdote relacionado con la farándula, no, pero eso fuera de broma. Lo que importa es que hoy día sigamos descomprimiendo, porque hoy día hay que sanar las heridas que han sido generadas al interior de una institución tan importante como es la Iglesia Católica. Y yo creo que más allá de criticar, porque yo soy un gran crítico de la figura que representa Esati y otros más dentro de la Iglesia Católica chilena, saludar en este caso. Disculpa, ¿qué opinas? Una buena decisión que tomó, porque le hace bien a la Iglesia y al mundo que es parte de esta Iglesia. Josué, disculpa, ¿qué opinas tú que en el Senado se esté discutiendo quitarle la nacionalidad a Monseñor Esati? A mí me parece que es lo que corresponde, porque él nos ha dado el ancho. Muy por el contrario, yo creo que en buena hora él es lo que, mira, a mí es lo que me pasa un poco con estas personas que fueron agentes del Estado, que estuvieron involucrados en violación de los derechos humanos. Yo varias veces lo he dicho en conversaciones privadas, en otras instancias también. De repente, a mí no me preocupa tanto que el presidente Piñera, por ejemplo, en este caso, indulte a algunos militares que, por la situación por la que se encuentran hoy día, el Estado es muchas veces estados terribles, no tengo dudas de eso, no tengo por qué ponerlo en duda, de salud me refiero yo, los indulte. Pero podrían ellos terminar, no morirse antes de que no se en definitiva se les quitara los rangos a los que alcanzaron, siendo en este caso uniformados. Degradarlos. Yo creo que degradarlos sería el gran castigo que pudieran tener ellos y quienes apoyaron sus causas, primero que nada. En el caso de Sati me pasa una situación parecida. Yo creo que es una forma de degradarlo, una forma de decirle, ¿sabe qué, soy de Sati? A usted se le entregó la nacionalidad,
confiamos en usted y usted lo que hizo fue muy por el contrario, traicionar la confianza de los chilenos. Ustedes saben que la Cámara de Diputados está, a propósito de degradar Cossut y Jorge, se planteó una moción para retirar la estatua de Merino de la Escuela Naval en Valparaíso, a propósito de que efectivamente el país tiene que reconciliarse, pero también con la verdad. Tu minuto, Jorge Muñoz, y agradecerte que estuviste acá en este Muchas programa. gracias por la invitación, Hardy. Bueno, y siempre dispuesto a debatir y conversar un poco con respecto a la comuna, a la región, en fin. El tema, me parece súper bien lo que se está manifestando con respecto al ex almirante golpista Merino, en realidad. Creo que ninguna figura que ha sido producto, que ha generado odio, división, ¿cierto?, y terrorismo de Estado, debería tener una estatua en ninguna parte, ni de Chile ni del planeta. Bueno, solamente darles las gracias por la invitación, saludar a todos los militantes y simpatizantes del PPD. Vamos a comenzar, ¿cierto?, un periodo de 2 años de gobierno regional. Hay muy buena gente disponible para el trabajo, hemos tenido una buena elección acá y solamente esperanza, ¿cierto?, para la ex nueva mayoría, como dice Cossut, ya no existe, esperanza para la centroizquierda, porque como dijo acá Hernán Larraín, que no se preocupe de la oposición. Lo que dijo Cossut, yo comparto con él. Nosotros hemos estado en procesos electorales, los partidos, ahora hace un par de semanas estuvo el Partido Radical, etcétera. Por lo tanto, oposición sí va a haber, ¿cierto? Y vamos a estar atentos a lo que suceda en la región y en el país. Así que, por lo tanto, ahí vamos a estar al pie del cañón. Bueno, y también lo que hace más de un mes hubo la famosa fuga de salmones, cerca de 700.000 aquí en la isla Guardia, Marines Harvest. Y Cernapesca informó esta semana que solamente el 5% ha sido capturado. Recordemos que este tipo de salmón que viven en jaula son tremendamente depredadores. Sí, claro. Los primeros días, efectivamente, los pescadores artesanales tuvieron la posibilidad de pescar mucho y venderlo, pero hoy día se hace imposible eso. Y las sanciones para esta empresa pueden ser muy altas con respecto a la infraestructura. Cambiando completamente, bueno, este fin de semana, este domingo se transmite por el CDF el partido de Puerto Montt con Wanderers, que se juega en Valparaíso al mediodía, en Valparaíso, y un partido muy importante. Esperemos que la gente nos acompañe a este partido. Miren, el objetivo de este programa, hoy día tuve un buen invitado, Hernán Larraín Mate, presidente de Evópolis. Yo siempre valoro mucho cuando autoridades nacionales, sean ministros, sean subsecretarios, los presidentes, en este caso los presidentes de partido, recorran las regiones. Lo hemos dicho que en este programa tenemos un centralismo brutal en nuestra clase política. Así que yo agradezco, valoro y creo que tuve un buen debate, una buena conversación. El sentido de este programa de Agenda Abierta es que haya convivencia democrática, republicana. El sentido de este programa es que haya tolerancia, que haya respeto. El sentido de este programa es cuidar el lenguaje, efectivamente, porque el lenguaje construye realidades. Y bueno, así que hoy día tuve un buen espacio para compartir eso. Antes de despedirme, la semana próxima se me pidió que yo presente este libro de un escritor chileno, Roberto Meléndez, Barrio Bravo, que se llama ¿Por qué amamos la pelota?, que tiene que ver con la historia del fútbol amateur, la historia bonita del fútbol, que va a estar, que es un bestseller hoy día en venta de un abogado joven de 33 años que escribe sobre fútbol, sobre la gracia del fútbol. Y se nos pidió que lo presentáramos la semana próxima en el Teatro Chinquihue. Así que, bueno, de todo hemos estado hablando un poco hoy día, de política, de economía, de fútbol, de qué pasa con el PPD, qué pasa con la ADC. Cossut, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. No, gracias a ti, Hardy, muchas gracias y un saludo a todos nuestros televidentes. Don Jorge Muñoz, presidente del PPD, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Hardy, y saludos a todos nuestros amigos, compañeros y ciudadanos de nuestra región. Y a ustedes, nuestros fieles auditores de Agenda Abierta, BTR Televisión, de Vértice TV, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana y que pasen un buen fin de semana y hay un miércoles de descanso, así que disfruten también este miércoles 15. Muchas gracias y que estén muy bien.